Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todas. A ver, ¿me escuchan bien? Están todos con las cámaras apagadas. Les pido si pueden prender la cámara en la medida en que no les afecte la conexión. Le voy a responder al Bedel agradeciéndole. Muchas gracias. Perfecto. Lucía, la única valiente que puso la cámara. Lucía, ¿se escucha bien? Buenas tardes, sí, se escucha bien. Perfecto, gracias. Bueno, arrancamos. Les pido en lo posible que prendan la cámara, si les veo, si ven caras de susto, aburrimiento, embole, cualquier cosa, por lo menos me entero. Y se hace un poquito más dinámico. Solamente el video, ¿sí? No el audio, así no se hace el matete. Perfecto. Bueno, hola a todos, mi nombre es Tomás Marino, no veo apellidos de alguien que esté cursando de vuelta o que haya cursado, así que no sé si me conocen. Mi nombre es Tomás Marino, voy a estar en general en la clase de los viernes, pero bueno, con todo esto de la presencialidad va a haber un poco alternancia entre los docentes en las clases en que corresponde estar ahí en la facu. Antes que nada, voy a hacer unos clics acá que ustedes me van a decir si están viendo. Necesito saber si ustedes están viendo la pantalla compartida, ¿sí? Con unas filminas. Estas filminas, bien, las filminas que van a ver acá, yo voy a dejar el chat cerca, pero puede ser que no lo vea, así que si alguien hace alguna pregunta, lo que vamos a hacer es, yo voy a hacer la clase, por supuesto si algo no se entiende, me avisan, me dicen que no se entendió, pero si quieren vayan tomando nota o anótelas en el chat y después vemos las preguntas, porque muchas de las preguntas quizás se van respondiendo con contenido que vamos a ir viendo minutos después. Así que quizás escriben en algo el chat, no lo voy a ver, solamente por una razón de la cantidad de información que me entra en el monitor, sobre todo con las filminas y las cámaras, nada más que por eso. Hoy nosotros vamos a ver la unidad de algo que ya vieron ustedes un poco superficialmente con el doctor Lustono en la clase introductoria. Vamos a ver en detalle la unidad de los elementos componentes de la obligación, ¿sí? Creo que es la clase número 3, correspondiente al 20 de agosto, elementos, objeto, vínculo, causa-fuente, causa-fin, etc. En cuanto al material, no voy a andar en lo que seguramente les dijo el doctor Lustono. Cada uno tiene una preferencia en cuanto a la bibliografía para leer. Tienen montones de libros actualizados con la nueva, ya hablar de nueva normativa está mal, con el Código Civil y Comercial que nos rige desde agosto de 2015. Soy de los que han estudiado con el Código de Vélez, la vieja ley 340, hoy derogada, pero Calvo Costa, Pizarro, Vallespinos, en fin, cualquiera de esos libros les va a servir. Hay algunos puntos en donde yo voy a hacer foco, se van a dar cuenta que yo hago foco en la obra de Pizarro y Vallespinos, pero bueno, también es una obra larga, es un tratado en muchos tomos, pero sin duda cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, es esa obra quizás donde más van a encontrar el tema tratado de manera integral. Pero bueno, ustedes pueden consultar en la bibliografía que quieran y, por supuesto, en la medida en que corresponda. Después, bueno, el examen, ignoro eso después si va a ser, en qué modalidad va a ser, pero siempre está bien que puedan fundar cualquier opinión, cualquier tema en lo que pueda existir opiniones discordantes en los autores, bueno, decir, bueno, según este autor considera que, no sé, por ejemplo, el objeto del acto jurídico es esto, en cambio otros autores consideran esto. Pero insisto, ustedes trabajen con la bibliografía que más les resulta conveniente, siempre va a haber algún autor que ustedes le entienden más, les resulta más amigable la edición del libro, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver, insisto, los elementos de la obligación, vamos a trabajar sobre los sujetos, sobre el objeto, el vínculo y la causa fuente, aunque vamos a mencionar algunas otras cuestiones vinculadas a la causa, pero que tienen que ver con cosas que estudiaron en civil parte general. Insisto, cualquier duda la anotan y después la vemos. Cuando ustedes mencionaron, seguramente estudiaron, ustedes están, yo ya sé que les pregunté, pero ustedes solo ven las filminas en pantalla compartida, o ven otras cosas que tengo en pantalla, que yo tengo acá sus caritas u otras cosas, o solo ven la filmina. No, solo las filminas, profe. Perfecto, parezco las personas
que no manejan mucho la compu, que hacen preguntas que ustedes deben considerar muy simples, pero bueno, yo por las dudas, bueno, sé que están viendo en pantalla para asegurarme que no están viendo, a veces tengo acá un reloj para no pasarme, etc. Vamos a ver, les decía, los elementos de las obligaciones, qué recaudos, cuáles son los ladrillos que componen esa pared, esa estructura que nosotros vamos a denominar, ese fenómeno que vamos a denominar obligación. Primero, lo más importante es entender que cuando hablamos de una obligación, estamos hablando de una relación jurídica, ¿sí? La obligación es una especie dentro del género de las relaciones jurídicas, relaciones intersubjetivas, según los cuales, como esto lo han estudiado seguramente cuando aprendieron la teoría del acto jurídico en civil parte general, determinados supuestos de hecho son considerados por la ley, por el legislador, idóneos, aptos, para satisfacer ciertos intereses que son socialmente valiosos, y se les reconoce una tutela estable a esa relación entre dos o más sujetos, que por supuesto de la cual emergen derechos y deberes. Entonces, una obligación es en definitiva una especie dentro de este género de las relaciones jurídicas de tipo patrimoniales. La obligación, ¿qué es? Para saber qué es, tenemos que ir al código, artículo 724, si tienen un código por ahí, los vamos a ir hojeando. Es una relación jurídica en cuya virtud para un polo, que ahora vamos a ver cómo se llama, el denominado acreedor, tiene derecho a exigirle al deudor, que es el otro polo, una prestación que está orientada, que está destinada a satisfacer un interés lícito. Y que frente al incumplimiento, es decir, si el deudor no satisface, no se verifica esa prestación adeudada, bueno, el acreedor tiene la posibilidad, la aptitud para obtener forzadamente la satisfacción de ese interés. Entonces, lo que nos permite esta definición de obligación es ya ir analizando los elementos que vamos a estudiar en la clase de hoy, que son los sujetos, el objeto y el vínculo, que son los llamados elementos de carácter estructural, y la causa fuente, que es un elemento, si se quiere, no estructural, pero es un elemento externo, que es un poco el origen de donde nace cada obligación que vamos a estudiar. Nosotros decíamos entonces que estos polos que hablamos de un acreedor y de un deudor son los polos, el polo activo o el polo pasivo de la obligación. El sujeto activo es el llamado acreedor, es el facultado y dotado de un poder jurídico para exigirle al deudor la prestación. Y el sujeto pasivo, o el polo pasivo, veo a alguien en el chat. Voy a subir, mira, de casualidad lo leí. Sí, Renzo Agustín, esto ya está subido, creo, y si no lo voy a subir y lo voy a actualizar si es que acaso le hago alguna modificación. Todo esto, nunca voy a hacer unas filminas que no se las comparta luego en el campus. Volvemos. Decíamos, el sujeto pasivo es nuestro deudor, que es aquel sobre el cual pesa ese deber jurídico de realizar la conducta que está orientada a satisfacer el interés del acreedor. Y que si no se cumple, el deudor sabe que va a soportar lo que se llama un poder de agresión patrimonial que se le reconoce al acreedor. Entonces, esos son nuestros sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo, que vamos a llamar acreedor o acreedora, o deudor o deudora. El objeto, todo esto es una definición, por supuesto, una descripción genérica, ahora vamos a ahondar en esto. El objeto está dado por la conducta humana, susceptible de apreciación pecuniaria, que está destinada a satisfacer el interés de este acreedor. Este interés no necesariamente tiene que ser económico. La prestación tiene un carácter económico, es susceptible de apreciación pecuniaria, pero el interés del acreedor no necesariamente es económico, como vamos a ver, puede tener un carácter extrapatrimonial. Y finalmente, lo que están viendo acá, creo que ustedes ven en mi mouse, lo están viendo en pantalla, este vínculo, esta flecha que los vincula, es el vínculo jurídico, que es el elemento, se dice, inmaterial, que vincula, enlaza a un polo y a otro en la relación obligatoria, y que justifica muchos de los efectos que vamos a estudiar. Esos tres elementos que acabamos de mencionar, los sujetos, el objeto y el vínculo, son elementos esenciales y estructurales. Y hay un cuarto elemento que había dicho recién, que es externo, es esencial, pero es externo, que es la causa fuente, que es el presupuesto de hecho que la ley le da la aptitud de generar, de crear una obligación, ¿sí? Base, por ejemplo, un contrato, por ejemplo, bueno, ahora los vamos a ir viendo, así no me anticipo. Ustedes dirán, no, pero yo algún libro menciona otros elementos, puede existir alguna bibliografía, ya hoy más excepcional, donde hable algunos de la compulsión como elemento de las obligaciones, o no incluyen el vínculo jurídico. Alterini mencionaba la causa final. En general, los autores tienden mayoritariamente a orientarse en estos cuatro elementos, tres de los cuales, insisto, son estructurales
y la causa fuente como un elemento externo, aunque esencial, ¿sí? Pero estos serían básicamente la presentación genérica de nuestros elementos de la obligación, que son los que mencionábamos acá. Vamos a los sujetos de la obligación, ¿sí? Cuando hablamos de los sujetos de la obligación, estamos hablando de personas humanas o jurídicas vinculadas en la relación jurídico-obligacional, en la obligación como tal. Siempre en una obligación hay dos sujetos o polos, mejor dicho. El polo activo, que se denomina acreedor, y el sujeto pasivo o polo pasivo, que se llama deudor, ¿sí? El acreedor es el titular del derecho de crédito y el deudor es aquel sobre el cual pesa el deber de realizar, de materializar la prestación adeudada. Estos elementos son necesarios, y por eso cuando digo sujeto de la obligación yo me voy a corregir y siempre voy a decirles en plural, sujetos. Es un elemento, los sujetos son necesarios porque tienen que existir en forma o en clave dual. Se necesita siempre dos. El vínculo no puede, este polo no puede recaer únicamente en una persona, se necesita necesariamente una tensión entre dos sujetos distintos. No puede haber en una misma persona el carácter de deudor y de acreedor, algo que ustedes van a estudiar luego en la segunda parte de la materia cuando estudien los modos de extinción de las obligaciones. Acreedor y deudor, entonces, y esto márquenlo con fibrón rojo, con fibrón resaltado en amarillo, lo que sea, acreedor y deudor deben ser siempre sujetos distintos. Distintos. ¿Puede Juan ser deudor de Juan? No. ¿Puedo yo, por ejemplo, que le debo plata a un amigo, realizar un acto jurídico por el cual le compro esa deuda y paso yo a ser mi propio acreedor y ser a la vez deudor y acreedor de mí mismo? No. Y así, etcétera, con cualquier ejemplo que se les ocurra, por bizarro o extraño que les parezca, pero es importante ir a la exageración para que se entienda la idea. Siempre entonces, acreedor y deudor deben ser sujetos distintos. ¿Quiénes pueden ser sujetos? Un poco lo marqué acá en una lista que puse a la derecha. Los sujetos no necesitan ser personas humanas, pueden ser personas humanas, pero también personas jurídicas, personas que no tienen existencia actual, como es el caso de las personas por nacer, que pueden recibir una donación o una herencia, condicionada, por supuesto, a que esa persona nazca con vida. Pero no vinculen la obligación a el vínculo entre dos sujetos. Por eso yo en las filminas pongo un poco para graficarlo. En este ejemplo que ustedes están viendo, hay una persona jurídica como deudora. Yo puse un banco, lo cual es medio excepcional, que el banco nos deba plata. Pero bueno, imagínense un supuesto donde eso sea así. Ahí la acreedora es tal respecto del polo pasivo, que en este caso es una persona jurídica titular de una entidad financiera, como es un banco. Acá puse otro ejemplo. No necesita ser uno solo. Puede el polo activo estar constituido por varios acreedores y el polo pasivo por varios deudores, ¿sí? Por supuesto, eso, vamos a ver ahora, genera pluralidad de vínculos, pero no interesa. Es lo mismo, no necesita ser uno solo. Pueden Juan y Diego tener una deuda con respecto a Lucía y Micaela, o puede el banco tener un crédito respecto de Marta y Miguel, ¿sí? Y así sucesivamente. Puede haber unidad o pluralidad, pero siempre los dos polos están presentes. Esto es muy importante también en la segunda parte de la materia, cuando estudien obligaciones de sujeto plural. Una de las bolillas más interesantes y también más complejas, que a veces más estudio requiere. En cuanto a la capacidad, a ver si puse más ejemplos en las filminas, también, ¿puede un bebé ser acreedor? Sí, por supuesto. Porque no hay ningún problema. Puede el padre o la madre haber fallecido y heredó el rol activo en una relación obligacional, el polo activo en una relación obligacional, y por lo tanto parte de la herencia que recibe es un crédito a cobrar respecto de otra persona. No hay ningún problema. Ustedes verán que yo lo grafico para que ustedes tengan en cuenta que a veces uno cuando estudia se imagina tipo Carlos le debe plata a Micaela. Laura tiene un crédito respecto de Felipe, etcétera, etcétera. Pero no, las obligaciones pueden estar constituidas de montones de maneras y no necesariamente restrinjan a una persona humana adulta, ¿sí? Eso es lo que me interesa que se lleven con esto. De hecho, no sé si puse más ejemplos. No, después me fui con el vínculo. Bueno, en fin, seguimos entonces con los sujetos. En cuanto a la capacidad, para que la obligación sea válida, el sujeto tiene que ser capaz de derecho. Estos son conceptos que ya estudiaron en Civil Parte General, ¿sí? Tiene que tener la aptitud para ser titular de esa relación jurídica, de que en este caso es una relación jurídica obligatoria, una obligación.
las personas humanas por regla son capaces de derecho y solo excepcionalmente incapaces para ciertos actos, esto ya lo estudiaron, y las personas jurídicas en principio tienen su capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones que están restringidas al cumplimiento del objeto de esa sociedad, lo que ustedes van a estudiar en detalle cuando cursen sociedades comerciales. En cuanto a la capacidad de ejercicio, los sujetos, por supuesto, tienen que ser capaces de ejercicio, pero eso como recaudo indispensable cuando la persona humana realiza por sí mismo los actos que son necesarios para constituir voluntariamente una obligación. Por ejemplo, en este caso, este bebito que están viendo acá no podría solo celebrar un contrato o un préstamo de dinero con un banco, ¿sí? Está claro que eso no impide que sea titular o de un derecho creditorio o incluso asuma, con ciertos límites que podemos saber, el polo pasivo como deudor y con su herencia tenga que responder frente a una obligación. Lo que interesa es que si la obligación nace de un acto voluntario, por supuesto ese sujeto tiene que ser capaz de hecho. Esto no afecta a la obligación, sino en realidad al acto constitutivo, a la causa fuente de esa obligación. Todo esto son conceptos, insisto, que ustedes han estudiado en civil parte general. Si las obligaciones, en este caso nuestro bebito, recibe este crédito a través de una herencia, por supuesto que puede ejercer sus derechos, porque si bien es incapaz de hecho, como ustedes estudiaron en civil parte general, la persona incapaz es titular de un derecho que tiene ejercido en la modalidad fijada por la ley, es decir, a través de sus representantes legales. La determinación de los sujetos en una obligación tienen que estar determinados o ser determinables al momento, tienen que ser, determinados o determinables en un momento posterior, pero no puede haber indeterminación absoluta, en cuyo caso la obligación no se constituye como tal. Son determinadas las obligaciones cuando, en el momento en que se gesta en la génesis de esta relación obligatoria, es posible para las partes definir quiénes son esos sujetos. En cambio, son determinables cuando, si bien están, digamos, normativamente establecidos quiénes serán los sujetos designados a la obligación, digamos, la precisión de quiénes son los sujetos va a ocurrir en un tiempo posterior, anterior o incluso concomitante al pago. Por lo tanto, la indeterminación en la obligación es siempre transitoria, si hay. Nunca puede ser definitiva. Es siempre un estadio que después se va a superar. Más tarde o más temprano debe saberse quién debe y frente a quién se debe, ¿sí? Esa indeterminación, por supuesto, puede ser originaria o puede ser sobreviniente. Imagínense las obligaciones ambulatorias, un pagaré, un título al portador. El deudor, el acreedor, el deudor, digo mejor, es en definitiva, el acreedor del crédito instrumentado es en definitiva quien tiene el título en su mano, el último en la cadena de endosos. En las obligaciones propter rem, que ustedes van a estudiar en una semana, no puedo ahora anticiparlos muy bien de qué se trata, pero en este caso es una obligación debida por aquel que tiene la propiedad o la posesión de una cosa, como ocurre con el pago de las expensas. La paga el poseedor o el dueño de la unidad funcional. Nacen y se transmiten en cabeza de aquel que tiene una particular relación con la cosa, ¿sí? Las obligaciones disyuntivas también las van a estudiar en la segunda parte de la materia, donde, no sé, Tomás o Carlos le deben a Diego o a Facundo 400 pesos. Esa disyunción en algún punto genera cierta indeterminación de, bueno, ¿quién debe y a quién le es debido esos 400 pesos? Pero la ley regula cómo en algún momento debe cristalizarse y debe haber un hito de elección y se tiene que saber concretamente quién es el acreedor y quién es el deudor. Por lo tanto, insisto, los sujetos en una obligación tienen que estar determinados al momento de nacer la obligación o ser determinables posteriormente, pero no puede haber indeterminación absoluta. Esa es básicamente la regla general. Por supuesto, y esto lo van a estudiar también en la segunda parte de la materia, el polo activo y pasivo no es una fotografía estática que sea imposible de modificarse. Ustedes habrán escuchado, sí, ahora vamos con las preguntas, la idea de transmisión de fondo de comercio, o le compré la deuda, giros de ese tipo, o le cedí un boleto de compraventa con relación a un lote, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que la calidad de acreedor y deudor pueden ser objetos de transmisiones, es decir, puede haber unas sucesiones singulares y donde la calidad de acreedor pasa de un sujeto a otro en virtud de ciertos negocios que se dan muy frecuentemente en la práctica. Y eso puede ser incluso por actos entre vivos o por actos de última voluntad. Las modalidades de transmisión son muy complejas, no las vamos a ahondar ahora, pero hablamos de transmisiones de créditos, regulados en el
434 por ahí del Código Civil, las transmisiones de deudas, incluso la transmisión de una situación global que se tiene en el marco de un contrato. Ya vamos a la pregunta, ¿eh? Como por ejemplo, ceder un boleto de compraventa. Toda la situación que un sujeto tiene en un contrato se lo puede ceder a otra persona. Eso es algo muy común en el mundo inmobiliario. En ciertos casos, la transmisión de la obligación de alguna de los polos de la obligación, de la situación de una persona con relación en una relación obligatoria, no es posible, ¿sí? Por ejemplo, el crédito que deriva del daño moral, que solo se transmite a los herederos, pero si la persona lo reclamó en vida, si no, no. Entonces, algunos créditos y algunas relaciones, algunos polos, o si se quiere, a creencias, créditos, no son objeto de transmisiones porque la ley así lo dispone por razones, digamos, de política legislativa. No tengo tu nombre porque no me figura en pantalla, habías levantado la mano, no sé si querés hacer la pregunta ahora o la hacemos, como dijimos un rato, después al final. Creo que me quedó claro igual, pero entonces decimos que los polos que son determinables a futuro en la relación son aquellos que todavía no existen, pero que se van a determinar por como una persona por nacer, sería. No, 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 la persona por nacer, no sé si es un caso de indeterminación porque ahí lo que está condicionado, vos sabés exactamente quién es el acreedor. Imaginemos la persona por nacer que recibe una herencia o una donación. Se sabe concretamente. Lo que ocurre es que esa relación obligatoria está condicionada al nacimiento con vida. Y esto ya lo estudiaron el semestre pasado en civil parte general. No sería ese caso, porque ahí está determinado, más allá de que está condicionado la incorporación de ese crédito a que esa persona termine siendo como tal. Recordemos que la ley civil al nacimiento sin vida le da una consecuencia fatal, bastante grave. No sería ese entonces el caso. El mejor ejemplo es las obligaciones disyuntivas, ¿sí? Tomás o Roberto le deben a Carlos o Oscar 400 pesos. No es que en un momento se juntan los cuatro y dicen, bueno, ¿quién le debe a quién? Después ustedes van a estudiar, por eso algunas cosas las van a ir completando con lo que van a ir viendo con el correr de las unidades. La ley, más tarde o más temprano, antes del cumplimiento, es decir, antes del pago, se tiene que definir concretamente quién debe y frente a quién es debido. Se va a saber concretamente quién es el acreedor y quién es el deudor. Es decir, o Tomás o Roberto, uno de los dos, por eso es una disyunción excluyente, le va a pagar o a Carlos o a Oscar, pero no a los dos. Uno de ellos va a ser el acreedor y uno de los dos va a ser el deudor. Por eso, en el caso de la persona por nacer no operaría tanto como un supuesto de indeterminación. Pero está muy bien la pregunta porque puede dar ahí un poco a confusión. Cuando hablamos de pluralidad de sujetos, que lo había puesto por acá, mi mouse es un poco sensible, voy a apretar este botón, ahí está. Puede haber más de uno, yo les había dicho, más de un sujeto, más de una persona, digo mejor, asumiendo el rol de acreedor o de deudor. Eso genera lo que se llama la pluralidad activa o pasiva, o en este caso que ustedes están viendo en pantalla, una pluralidad mixta. Esto también puede ser originaria sobrevenida. Imagínense que Carlos le debe a Diego 1.000 pesos, pero Diego muere y ese crédito de Diego lo heredan sus dos hijos. Entonces ahora Carlos le debe a los dos herederos, entonces pasa a tener dos acreedores, ¿se entiende? Por lo tanto, la dinámica de la vida de la obligación también hace que lo que originalmente fue una obligación de un único sujeto en uno de los polos puede luego transformarse en otros. Ese es un ejemplo, puede haber miles que se nos pueden ocurrir. Vamos a la idea de objeto de las obligaciones. Ustedes tienen este esquema en pantalla, de vuelta están viendo a nuestra acreedora, a nuestro deudor, y la idea del objeto, y acá sí pueden encontrar, de acuerdo al texto que miren, alguna diferencia, digamos, conceptual. El tema del objeto como elemento esencial de la obligación es relativamente controvertido, y digamos, pueden encontrarse dos posiciones en lo que es la pluralidad, digamos, de lecturas disponibles como bibliografía. Algunos hablan de que el objeto es el comportamiento debido por el deudor, es decir, la prestación, y otros identifican como el bien debido, es decir, las cosas que se deben entregar en las obligaciones de dar, o en los servicios, o en las de hacer. Es decir, identifican también el objeto con la utilidad procurada para el acreedor. Son teorías, digamos, más bien patrimonialistas, que reparan en que las conductas no son coercibles y ponen el foco en el polo activo y la facultad de agredir el patrimonio, básicamente. Por ejemplo, si Diego le debe a Carlos 1.000 pesos, algunos autores dirán, el objeto de la obligación es la entrega de esos 1.000 pesos, ese comportamiento de entregar el dinero. En tanto que la segunda posición que les mencioné dirá que el objeto son los 1.000 pesos, es decir, el bien económicamente valorable que es debido.
¿Cuál es la opinión más moderna? Y vamos a lo importante, y esto Pizarro y Vallespino lo explican muy claramente. El objeto de la obligación está dado, y esto un poco analizando lo que dice la letra del código, el objeto de la obligación es como la amalgama de dos elementos, ¿sí? Por un lado, el comportamiento debido por el deudor, ¿sí? La prestación en sí misma, la entrega de ese dinero, pero el otro elemento que compone el objeto de la obligación es el interés del acreedor, que está expresamente mencionado por la ley. Es un doble componente, conducta e interés. Y no es posible, dicen estos autores, y a la luz de la letra del código está muy bien lo que dicen, no es posible prescindir de ninguno de ellos. Entonces el objeto es como ambas cosas, un plan, dicen Pizarro y Vallespinos, un plan o proyecto de conducta futura del deudor, pero que no está volando en la nada, sino que está orientado, ese plan o proyecto de conducta, está orientado a satisfacer un interés del acreedor. Entonces la obligación es algo más que una sola conducta del deudor. Es una conducta que está encaminada a satisfacer un interés, que es un aspecto esencial. El interés es, por supuesto, cuando ustedes ven la prestación, o sea, cuando ven este esquema, ambas cosas constituyen el objeto. La diferencia que interesa que rescaten en esto es que mientras que la prestación tiene que ser necesariamente patrimonial de carácter económico, el interés, y esto es muy importante, de vuelta, rojo, fibrón, amarillo, anoten todo esto, con todos los colores, mientras que la prestación tiene que tener necesariamente un carácter patrimonial, el interés no necesariamente es patrimonial, porque el interés que puede existir detrás de una obligación para el acreedor puede tener otros caracteres. Por ejemplo, puede ser un interés cultural, un interés artístico, un interés religioso, deportivo, etc. Pero la prestación que debe el deudor, eso sí tiene que ser susceptible de apreciación pecuniaria. Bien, ¿cómo se lo determina el interés? Bueno, hay que hallarlo, esto es cada caso, hay que indagar en cada caso la fuente generadora de obligación. Por ejemplo, en un contrato, el objeto y la causa fin, como ahora vamos a ver, juegan un rol bastante importante, pero para determinar el interés de cada caso hay que analizar qué es lo que debe el deudor, cuál es la causa fuente que generó esa obligación, es muy casuístico, y en cada conflicto el juez es el que va a indagar en este punto. ¿Por qué es relevante este interés como elemento que compone uno de los dos polos uno de estos dos componentes del objeto de la obligación? Muchos autores dicen, bueno, porque si se valora correctamente, puede ser un dato muy importante para entender cómo es la dinámica de la relación obligatoria, ¿sí? Muchos institutos vinculados al derecho de las obligaciones, como es el incumplimiento o el cumplimiento de una obligación, la resolución de los contratos, todos esos conflictos que se dan cuando ustedes son parte de una relación obligatoria que deviene por algún modo conflictiva. ¿Cuánto debo? ¿Quién me debe? ¿En qué momento me debe? ¿No me cumpliste y cuánto me debes? ¿Cómo me tenés que indemnizar? Todas las vicisitudes que se vinculan con la vida de una obligación pueden ser resueltas, además de por otras reglas de derecho y demás, en parte analizando cuál es el interés que va detrás del acreedor, cuál es el interés que tiene el acreedor en el cumplimiento de esa prestación. Así que es un elemento muy importante, más bien abstracto, pero es importante porque puede ayudar a dilucidar mucho los conflictos que se dan en el ámbito de las relaciones obligatorias. Cuando ustedes ven el artículo 725 van a ver que habla de la prestación, que es el objeto de la obligación, que tiene que ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada, determinable, y habla de, estoy haciendo memoria, tiene que ser susceptible de apreciación pecuniaria y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Además de enumerar los requisitos de la prestación, que están viendo ahí abajo, que ahora los vamos a mencionar, fíjense que habla de que un interés puede ser patrimonial o extrapatrimonial, el elemento que les acabo de decir. Esto es importante, porque a veces en los exámenes se confunden, dice la prestación puede ser patrimonial o extrapatrimonial. No, el objeto tiene ese doble componente, la prestación y el interés. La prestación es necesariamente patrimonial, aunque el interés no puede ser patrimonial o extrapatrimonial. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Dentro de los elementos o requisitos que les estoy mencionando acá abajo, la posibilidad tiene que ver con, creo que esto ya lo estudiaron en la teoría del acto jurídico en civil parte general, la prestación tiene que ser de realización posible, ¿sí? Recién vamos a tomar, voy a abrir el chat, Renzo, no vamos a tomar a Renzo de pobre, que hizo preguntas, así que lo voy a tomar. Si yo con Renzo celebro un contrato y Renzo se obliga a saltar, sin la ayuda de ningún dispositivo, a saltar 10 metros, ese comportamiento ustedes pueden saber que es
física y materialmente imposible. Nadie, ningún ser humano puede saltar solo, sin ayuda, saltar 10 metros, es decir, saltar, hacer físicamente, o tocar el cielo con las manos, o tocar, no sé, escalar una montaña en solo 15 minutos, cualquier cosa que se les ocurra. Eso es algo físicamente imposible. Cruzar el océano a nado, dicen los libros. Eso es una cuestión que contraría lo que son las leyes de la física, de la naturaleza. También puede ser jurídicamente imposible. Por ejemplo, que Renzo se obligue a hipotecar un auto, por ejemplo. Es imposible, eso es una obligación en cuyo objeto, cuya prestación, no es posible porque jurídicamente no se puede hipotecar una cosa mueble. La hipoteca es un derecho real de garantía que afecta a cosas inmuebles. Entonces esa obligación ya tiene un problema en su génesis. La imposibilidad, cuando hablamos de impedimento para que se constituya una obligación, la imposibilidad debe ser originaria y no sobrevenida. Esto es muy importante. La imposibilidad, para que afecte el nacimiento de la obligación, ahí vamos, Renzo, Trata de tomar notas y después vamos viendo todas las preguntas después todas juntas. La imposibilidad tiene que ser originaria y no sobrevenida. ¿Por qué? Porque una obligación que nace de modo válido, después podemos evaluar si se puede o no cumplir o por qué razón devino imposible el cumplimiento de la prestación, en cuyo caso la ley prevé soluciones específicas para eso. Pero acá estamos hablando de la imposibilidad que nace ya en la obligación, la prestación siendo imposible. Esa es la que nos interesa, la imposibilidad originaria. Además, la imposibilidad tiene que ser absoluta, tiene que ser definitiva, fatal, irreversible, no tiene que ser meras dificultades, ¿sí? Si alguien se obliga a ir a Capital en los próximos 2 días, viajar a Capital a realizar una cierta cosa en los próximos 2 días, no puede decir, se me pinchó la goma del auto, por lo tanto devino imposible, o es imposible. No, no, no. Primero, esa imposibilidad no era originaria, así que ya hay un problema, y además estás hablando de dificultades, no imposibilidades físicas y naturales para realizar un comportamiento. Y por último, la imposibilidad tiene que ser objetiva, es decir, no tiene que evaluarse con relación a las circunstancias particulares del sujeto que está obligado. Esto significa que tiene que ser evaluada con relación a la generalidad de las personas, de los hombres y las mujeres, ¿sí? No a las condiciones particulares de aquel sujeto que se obligó. La licitud que están viendo ahí, con un interesante icono, la licitud tiene que referirse al objeto de la prestación, al objeto, perdón, de la obligación, y se evalúa con relación al ordenamiento jurídico integralmente considerado, y acá incluimos al orden público, las buenas costumbres y por supuesto la moral. Si las prestaciones refieren a cosas que están fuera del comercio, si el deudor se comprometió a realizar un hecho ilícito, si el deudor se comprometió a realizar un acto que se puede considerar inmoral por alguna razón, ahí ya tenemos nuevamente una obligación de objeto ilícito y tenemos un problema en el nacimiento de esa obligación, y por supuesto el acreedor seguramente no puede ir frente a un juez a exigir su cumplimiento. La determinación, la prestación tiene que estar determinada al momento de nacer la obligación, o, como ocurre con los sujetos, tiene que ser determinable con posterioridad. El objeto absolutamente indeterminado hace nula la obligación como tal, ¿sí? Esto se vincula, no puedo entrar en ejemplos porque lo van a ver todo en las clases siguientes, cuando la prestación está determinada en su origen, dar cosas ciertas, obligaciones de hacer, de no hacer, y en otros casos está relativamente determinado y se puede establecer en un momento posterior. Lo que importa ahora es que se queden con la idea. La determinación implica que tiene que estar determinado o ser determinable con posterioridad. Si hay una absoluta indeterminación del objeto de la prestación, el comportamiento debido por el deudor, la obligación es nula. Y finalmente la patrimonialidad, un punto que ya lo hablamos, la prestación tiene que tener un valor patrimonial, con independencia de que el interés puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Insisto, esto está en el artículo 725, no voy a ahondar en el debate, van a ver en los libros que van a analizar la posición tradicional de Fonsavigny, un jurista alemán del siglo XIX, bien digo, la visión de Jhering, de Winchell, otros autores que también controvertían la idea de patrimonialidad de la prestación, y finalmente la posición de la doctrina italiana, sobre todo de Cialoja, que era un jurista italiano también de esa misma época, de inicios del siglo XX, que decía hay que distinguir la patrimonialidad o extrapatrimonialidad del interés con relación a la prestación. Esa es un poco la visión que adopta nuestro código en el artículo 725. Entonces, pregunta, no sé, un examen, un trabajo práctico, les dice, la prestación, el interés tiene que ser patrimonial cuando forma parte del objeto de la obligación. La respuesta es muy bien. Nadie. Alguien que se anime, dale. ¿Falsa? Muy bien, es falsa. ¿Por qué? Porque puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Correcto. Parece que los estoy haciendo repetir de qué color es el caballo blanco de San Martín, pero a veces hay que
fijarlo, el dato. Exacto, muy bien, no veo, ya no sé quién habló porque la camarita no me indica quién prendió el micrófono, pero muy bien lo que dijo, es falso, el interés puede ser patrimonial o extrapatrimonial, el carácter económico afecta solo al comportamiento, a la prestación. Vamos al vínculo. ¿Qué es el vínculo? Yo les había dicho, es el elemento inmaterial, es el que enlaza a ambos polos de la relación jurídica, ¿sí? Es el requisito que mejor detalla o el que mejor describe la obligación y del cual emergen los efectos más interesantes. Lo importante es que el vínculo siempre afecta a los sujetos de la obligación, no salpica, por así decirlo, no afecta, no toca a terceros. Y en lo que hace es circunscribir y explicar el poder de agresión del acreedor y la limitación a la libertad jurídica del deudor. Esto lo dice Pizarro y Vallepino y me parece una definición muy buena. Permite, fíjense acá, le anoté esta definición en el esquema, permite precisar cualitativa y cuantitativamente qué puede hacer el acreedor frente a su deudor, cuando el deudor no hace lo que se obligó a hacer, y limita la libertad jurídica del deudor, porque en definitiva hay un margen de libertad de este sujeto que tenemos a la derecha que está restringido. En algún momento, que dependerá de cada caso, no puede hacer lo que quiera, sino que tiene que hacer aquello que se obligó a hacer. Devolverle la plata que le prestó la acreedora, devolverle la bicicleta que le prestó la acreedora, devolverle el departamento que le alquiló la acreedora, lo que sea, lo que se les ocurra, la obligación que se les venga en mente, eso de alguna manera restringe la libertad de este sujeto pasivo de nuestra obligación. ¿Y cuáles son las atenuaciones al vínculo? Ustedes van a ver que el programa habla de atenuaciones al vínculo. El vínculo, como elemento inmaterial de la obligación, a veces no es que se debilita, pero se atenúa ese poder de agresión del acreedor en favor de alguna de las partes, que en general es del deudor, que se considera a veces la parte débil, la parte que está restringida. Hay como un poder en la relación activa y pasiva. En general uno piensa que el acreedor tiene una suerte de superioridad, que podemos discutir de qué carácter es, frente al deudor. Que no necesariamente es así, pero se puede pensar de esa manera. Por eso se habla de atenuaciones al vínculo. Una de las primeras atenuaciones es el llamado principio favor debitoris, nombre coqueto con el que se habla de ciertas presunciones o formas de resolver casos dudosos o casos complejos en favor de la parte que se considera más débil, que en este caso es insisto, el deudor. ¿Eso qué significa? Que si en algún caso, por alguna razón, por las características de la obligación, se considera aplicable el criterio favor debitoris, esto es muy común en materia de relaciones de consumo, ¿sí? Si ustedes contratan, no sé, con Garbarino, o compran una heladera y tienen un problema y el día de mañana ese problema va ante un juez, el juez va a considerar que el comprador, consumidor, es la parte débil frente a la empresa grande. Garbarino, bueno, justo ahora no es un mejor ejemplo, pero imagínense alguna empresa que es proveedora de servicios y que quedan aprendidos por la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué significa eso? Que en caso de dudas, siempre el juez va a resolver a favor de la parte que considera más débil. Sea que significa que si tiene dudas sobre si existe o no una obligación, o sobre si el deudor, el pretenso deudor está o no obligado, va a resolver que no está obligado. Si duda si está obligado por 100 o por 1000, va a pensar, bueno, va a resolver que está endeudado por 100, etcétera, etcétera. Como formas de decidir casos complejos. Protecciones de la parte débil en la relación jurídica, también les anticipaba, algo muy común en las relaciones de consumo, cuando esto es una suerte de consecuencia prima hermana de la anterior, se protege en las relaciones jurídicas en las que se considera que una de las partes es estructuralmente más débil, por el contexto en el que opera la causa fuente de la cual nace la obligación. Insisto, las relaciones de consumo son las más comunes, las que ustedes cuando van a comprar una remera, cuando van a comprar un electrodoméstico, cuando sacan un crédito en un banco, etcétera, etcétera. Todas esas relaciones jurídicas de las cuales surgen derechos y obligaciones están aprendidas por la Ley de Defensa del Consumidor y dan forma a lo que se llaman relaciones de consumo. En esas relaciones de consumo se consideran que ustedes, como consumidores, son la parte débil. Entonces, las soluciones tienden a favorecer la parte débil. Insisto, no dándole la razón cuando no la tiene, no beneficiándolo en todo, pero ante la duda el juez siempre va a tener una mirada mucho más favorable hacia la parte débil. Estas son otros de los ejemplos de atenuaciones al vínculo. ¿Por qué? Porque el poder del acreedor, este poder de agresión patrimonial, del banco, de Garbarino, de Frávega, de lo que sea que ustedes, del proveedor con el que ustedes hayan contratado, se va a ver de alguna manera atenuado. Por supuesto, lo que se hace es compensar el poder que esas firmas tienen en el mercado. Porque si ustedes van solitos a un banco y dicen, me gustaría discutir las cláusulas del contrato de cuenta corriente, la persona que está detrás les va a decir, no, mire, no.
acá las cláusulas imponemos nosotros, el poder que ustedes saben que un banco o cualquier proveedor de bienes o servicios tiene en el mercado. Entonces, eso se compensa con estos principios de protecciones a las partes débiles. En fin, de todos estos ejemplos son supuestos de atenuaciones al vínculo. La imposibilidad de ejecución forzada de ciertas obligaciones. Ustedes saben que hay ciertas obligaciones, ustedes van a saber en unas clases, cuando vean obligaciones de hacer y no hacer, que no es posible la ejecución forzada. Si yo le debo a alguno de ustedes 150.000 pesos, ustedes el día de mañana, si yo no se los pago, pueden ir a un juez, pedir un embargo de mis haberes y así forzosamente sacarme el dinero y cobrarse la deuda. Pero si yo frente a ustedes me comprometí a fabricar un mueble o me comprometí a construir un instrumento musical, ustedes no pueden ir a un juez para que alguien venga a pegarme a mí y con un policía y que yo agarre el destornillador, voy a decir lo que se dan cuenta el conocimiento de carpintería que tengo, ¿no? Que agarre un serrucho, alguna herramienta, algo, y me ponga a hacer el mueble. En las obligaciones de hacer y no hacer, no es posible la ejecución forzada. Insisto, imagínense que no hay posibilidad de que me peguen con un látigo para hacer ese mueble o ese instrumento musical. Por lo tanto, las soluciones que la ley prevé para esos incumplimientos son distintas. Eso también es una atenuación al vínculo, ¿sí? Quizás hay algún otro país en donde se pueda ejecutar forzosamente este tipo de obligaciones. No es el nuestro y no son los sistemas legales que tenemos como fuente en nuestra legislación. Vamos a la obligación natural. Esto es un punto vínculo que puse acá. Esto es un ejemplo como para que sepan también que los vínculos en las obligaciones de sujeto plural son plurales también los vínculos, ¿sí? Lo que ocurre es que, como van a ver en la segunda parte de la materia, los vínculos pueden estar disociados, algo que caracteriza las llamadas obligaciones mancomunadas simples, o pueden estar coligados, que son las obligaciones solidarias. Van a ver que son nombres de bolillas que vienen en la segunda parte de la materia, ¿sí? Por lo tanto, los vínculos pueden ir operando de distintas maneras. Acá en un ejemplo le pongo bajo ciertas condiciones, uno de los deudores puede transmitir a otro. Imagínense que acá hay un banco que es acreedor de 3 deudores, ¿sí? Pero quizás este sujeto, bajo ciertas circunstancias, le transmite la deuda a otro. Y esta persona, bueno, acá fue un poquito gráfico, imagínense que esta deudora, fallece, y en este ejemplo que puse 2, una codeudora fallece y lo reemplazan los herederos. Estos herederos, que quizás son incapaces, tenemos un adolescente y tenemos un niño, pasan a ser deudores del banco. Por supuesto, con un montón de, notas al pie sobre cómo responden por esa deuda, pero quiero decir, el vínculo se mantiene, aunque en este caso se generan nuevos vínculos por la muerte de una persona, el reemplazo de ese polo de codeudor por sus herederos, ¿sí? Pero fíjense que la pluralidad de sujetos en alguno de los polos multiplica los vínculos, no es uno solo, sino que son varios, pero que pueden estar disociados o coligados según el tipo de obligación que se trate. ¿Qué ocurre con las obligaciones naturales? Y esto es muy importante. ¿Qué son las obligaciones naturales? Cuando ustedes no lo tienen por qué leer, pero si leen alguna bibliografía del Código Viejo, o si han tomado nota de lo que ocurría en el Código de Vélez-Sarsfield, la Ley 340, que dejó de regir en Argentina el 31 de julio de 2015, se regulaban las obligaciones naturales, que eran situaciones jurídicas subjetivas que no tenían la aptitud de permitirle al acreedor, que ni siquiera era tal, exigir un cumplimiento coactivo, pero sí permitían al acreedor que recibía un pago a retener eso que recibió. No sé si se entiende. Estaban, se supone, fundadas en el derecho natural o en la equidad, pero no conferían al acreedor un derecho a exigir el cumplimiento. Pero si el deudor la cumplía, el acreedor se podía quedar con el resultado de esa prestación satisfecha por el deudor. Entonces, lo cual parece bastante ilógico. Por un lado, el acreedor no podía hacer lo que caracteriza a todo acreedor, que es agredir patrimonialmente o reclamar el cumplimiento, pero por el otro lado, si recibía algo en pago, el acreedor se lo podía conservar. Lo podía conservar y, es más, rechazar que el deudor le pida que se lo devuelva. El deudor decía, no, yo al final me di cuenta que eso no te lo debo, dámelo. Y el acreedor le podía decir, no, esto es una obligación natural, yo no te podía reclamar esto, pero si lo cumpliste voluntariamente me lo quedo. ¿Qué ocurre con eso en nuestro Código Civil y Comercial? Este es un ejemplo de una obligación, traté de graficarlo, insisto, para hacerles un poco menos aburrido el estudio de la materia. Imagínense una persona, en este caso, en este ejemplo, tenemos una persona que acerca un conjunto de bienes que seguramente sean muy valiosos, no en términos económicos, pero muy valiosos para el sujeto que los recibe. Lo hace, este corazón intenta dar cuenta de que lo hace por una actitud altruista,
y básicamente le va a entregar esta caja con elementos, se las va a entregar a este sujeto, que haría las veces de acreedor. ¿Esta persona tiene derecho a exigirle esta caja a esta persona? No. Pero ¿qué ocurre si esta persona le entrega esta caja con bienes que va a poder aprovechar este hombre? No se las puede pedir de vuelta, no las puede repetir. ¿Cómo? Si ustedes tienen el código, les pido que vayan al artículo 728, que lo que va a ver que dice es que lo que se entrega en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible. Lo entregado para cumplir un deber moral o de conciencia es irrepetible. Es decir, si esta chica le entrega esta caja a este señor, que evidentemente está entregándolo cumpliendo un deber moral, está considerando valiosa esa conducta, es una conducta altruista, le está donando ropa y abrigo, no puede luego esa chica decir, no, me lo quiero, no tenés derecho, no tenías derecho a reclamarme, así que esta caja con ropa devolvémela y dámela. Este señor tiene derecho, un derecho protegido por la ley, a quedársela esa caja de ropa. Entonces la pregunta, y esto sacan el fibrón rojo, ¿son las obligaciones naturales un instituto regulado en nuestro Código Civil y Comercial? No, no existen más las obligaciones naturales. No son un ente jurídico, no son absolutamente nada. Porque no hay un acreedor con poder de agresión patrimonial, no hay un deudor con su libertad restringida, no existe vínculo jurídico que permita calificar esa relación como una obligación. Pero ¿qué es lo que son? Entonces, lo que la ley regula en el artículo 728 son meras causas de atribución patrimonial. Causas de atribución patrimonial, es decir, la ley reconoce una situación de hecho en donde una persona que recibe una prestación que la otra cumple por un deber moral o de conciencia, esa persona tiene derecho a quedarse con el resultado de esa prestación y la otra persona que lo cumplió no la puede repetir. Recuerden que en derecho repetir es pedir de regreso algo, ¿sí? Repetir significa no repetir de volver a hacer, sino de, si yo te entrego un lápiz, repetir el lápiz es que me lo devuelvas, es la devolución. De alguna manera, volver las cosas al estado anterior al cumplimiento de esa prestación. La razón, insisto, de por qué no hay obligaciones naturales es porque no hay vínculo jurídico. El acreedor no puede agredir patrimonialmente al deudor y por lo tanto el deudor no tiene un deber jurídico de cumplir ninguna prestación. Entonces lo que la ley regula es solamente una causa de atribución patrimonial para impedir la repetición, para impedir que aquel que no llamamos deudor, porque no es deudora, esta chica no es deudora, este señor no es acreedor, pero esta chica que cumple un deber moral o de conciencia no tiene derecho a que, una vez entregada esa caja, a pedírsela de vuelta, a repetirla, ¿sí? Eso sí es un efecto importante porque hay una causa de atribución patrimonial que el derecho protege. Y esto es importante porque, por supuesto, los casos, los conflictos donde esto ocurre son difíciles de ver en la práctica, no hay jurisprudencia sobre esto, cuesta encontrar ejemplos prácticos. Así que el que encontré es este, y de hecho en los libros van a ver que la caridad o las propinas, sí, las propinas quizás están reguladas por el derecho de trabajo, pero las donaciones que uno hace en la calle a alguien necesitado, etcétera, etcétera, serían supuestos que quedan aprendidos por este instituto del artículo 728. Resumido lo que les acabo de decir, el código no reconoce las obligaciones naturales, no son obligaciones, carecen de vínculo jurídico, que es un elemento esencial y estructural de la obligación, no hay crédito, no hay deuda, no hay deber jurídico, el acreedor no tiene derecho a exigir forzosamente nada, ni tampoco a agredir el patrimonio del deudor. ¿Y qué prevé el código? Insisto, una causa de un desplazamiento patrimonial, nada más. Si ese desplazamiento patrimonial se da, puede repetir, no vamos a decir esta deudora porque no es deudora, pero esta persona puede repetir, no puede repetir. Esa es la respuesta. Vamos a la parte, no final, pero al último elemento, que vamos a tratar de pasarlo, digamos, de manera superficial, porque en parte es repetir algunas cosas que ustedes ya estudiaron en civil parte general. Vuelvo en este esquema están viendo que yo vuelvo a los elementos de las obligaciones que vimos al inicio, ¿no? El sujeto, objeto, el vínculo y la causa fuente. Y la causa fuente es un elemento externo, no estructural. Sobre este nos vamos a detener un instante ahora. En civil parte general, seguramente han estudiado, yo acá intento resumirlo, han estudiado cómo se interpreta la palabra causa cuando hablamos en derecho civil. ¿Qué es causa? Bueno, causa es esto lo vieron cuando estudiaron la obra de Genaro Carrió, de Guibur, de Guarinoni. Es una palabra ambigua porque
tiene varios significados la palabra causa. Y ahí necesitamos hablar de qué tipo de causa estamos haciendo referencia. La causa fuente, que es la que nos interesa como elemento estructural de la obligación, la que técnicamente solo interesa a esta materia, es la primera que están viendo a la izquierda. La causa fuente como el fenómeno, la situación de hecho que la ley le da la aptitud para constituir o generar o hacer nacer una relación jurídica obligatoria. Algunas de esas causas están nominadas específicamente en el código. Por ejemplo, el hecho ilícito, que ustedes choquen a alguien con su auto y lo lastimen. Esa ilicitud genera obligaciones para ustedes de indemnizar a esa víctima. Eso está regulado específicamente en el contrato de manera más puntual. El contrato es una típica, la más común, la causa fuente. Todos los días ustedes celebran montones, miles de contratos por día, se toman un colectivo, compran un alfajor, cargan la tarjeta, compran un paracetamol en la farmacia, lo que se les ocurra. Están todo el tiempo celebrando contratos, todo el tiempo celebrando contratos. Lo que ocurre es que muchas de esas obligaciones son de cumplimiento instantáneo, entonces esos contratos pasan en su vida como un dato anecdótico, pero otros generan consecuencias a largo plazo, ¿sí? Si ustedes compran ese pantalón que tanto les gustaba y lo pagan en 38 cuotas porque es más caro de lo que ustedes pueden pagar, y se lo pudieron llevar, pero quedaron obligados a pagar una obligación de dar sumas de dinero durante una vez por mes, cada vez que les llega el resumen de la tarjeta, ahí ustedes ya asumieron, de un contrato nació una relación jurídica que tiene consecuencias que ya se postergan en el tiempo. Esas están reguladas específicamente en el código y están nominadas, esas causas fuentes, el ilícito, el contrato. Y otras están innominadas, es decir, hay otras causas fuentes dispersas por toda la legislación civil que no tienen una denominación particular. Ahora vamos a ver por qué. Y están por todos lados. Entonces, algunos, bueno, ahora vamos a ver, no me quiero adelantar. Esta causa fuente, insisto, es la que le interesa el derecho a las obligaciones. ¿Qué fenómeno tiene la aptitud para hacer nacer una obligación? Esa es la causa fuente. Y ustedes estudiaron seguramente en civil parte general. La causa fin es el fin inmediato que está autorizado, dice la ley, autorizado por el ordenamiento jurídico y que determina la voluntad de los sujetos. En general, es para cada acto jurídico, y acá ya no estamos hablando de la teoría de las obligaciones, sino de la teoría del acto jurídico, es el mismo para cada acto jurídico. Es un elemento esencial del acto jurídico. En la compraventa, para uno será entregar la plata, pagar el precio, recibir la cosa, para el otro recibir el precio, entregar la cosa, y esa es la finalidad que va íncita en cada modelo contractual, cada modelo de acto jurídico que celebran las partes. Esto es en este ámbito donde ustedes seguramente estudiaron el famoso debate entre causalistas, anticausalistas, neocausalistas y las posiciones, como por supuesto, siempre en derecho, las posiciones eclécticas o mixtas. Y finalmente, también han estudiado en civil parte general, o debieran haber estudiado en civil parte general, la llamada causa motivo, que son los móviles subjetivos, puntuales, determinantes, que una y otra parte tuvieron en cuenta cuando celebraron un acto jurídico. Y esto ya varía, ¿sí? Si yo celebro un contrato de compraventa y la causa fin es pagar el precio, recibir la cosa que compré, quizás la causa motivo es, bueno, yo esa cosa la compré para regalársela a mi madre porque es el cumpleaños y me interesaba sorprenderla, ¿sí? Ahí hay un móvil subjetivo propio de cada otorgante del acto, que en ciertas circunstancias, dice la ley en el artículo 281, puede integrar la causa final, pero deben darse ciertas características, que esto también forma parte, insisto, de la teoría del acto jurídico. No es que quiero hablar mucho de las materias pasadas, pero es importante que ustedes encuentren cada concepto en la teoría de cada una de las materias que han estudiado. La causa fin y la motivo forman parte de la teoría del acto jurídico. La causa fuente es la que nos interesa a nosotros. Pero es importante distinguirlas para no perdernos. Esto no. Yo le quería hacer una reflexión sobre la causa fuente. Cuando hablamos de la causa fuente, hablamos de el hecho, insisto, el fenómeno que tiene aptitud para generar la obligación, para hacer nacer la obligación. No hay obligación sin causa fuente, es un elemento esencial. No es estructural porque no forma parte de los ladrillos en los que se cimienta la obligación, pero es básicamente la génesis, es el origen, es el Big Bang, si se quiere, entre comillas, de la obligación. No hay obligación sin una causa fuente. La causa fuente es el presupuesto que le da nacimiento, es el presupuesto que el ordenamiento le da la idoneidad de generar ese vínculo obligacional. Si ustedes van al artículo 726 del Código Civil y Comercial, van a ver que dice que no hay obligación sin causa, sin que se derive de algún hecho idóneo para producirla. ¿Eso qué significa? Que las obligaciones no nacen por arte de magia, ni no nacen del aire. Siempre hay un hecho idóneo o un hecho al cual el ordenamiento jurídico le da la aptitud para producir para hacer nacer esa obligación.
generó también, insisto, algunas posiciones. En el antiguo derecho romano solo había dos fuentes, que eran el delito y el contrato. Después apareció una clasificación más avanzada en el tiempo, una clasificación cuatripartita, se hablaba del contrato, del delito, del cuasicontrato, del cuasidelito. Después otras, otras posiciones más modernas empezaron a criticar las posiciones tradicionales, decían que, bueno, esta clasificación cuatripartita es superficial, es inadecuada. Otros decían que los cuasicontratos eran una categoría abandonada, una categoría discutible. Y en realidad, ¿cuál es la situación actual? Digamos, en nuestro Código Civil, lo que termina siendo es entendiendo que esas clasificaciones de las causas fuentes terminan siendo problemáticas, porque en definitiva no hay, y esto lo dice Pizarro y Vallespino, lo explica muy bien, o sea, si se quiere clasificar, o es la voluntad humana o es la ley, las causas fuentes de las obligaciones. Pero en realidad, como toda clasificación, es completamente arbitraria y objetable. Por ejemplo, un contrato, bueno, estaría encuadrado dentro de la voluntad humana. No sé, la obligación de un padre de pagarle alimentos al hijo, bueno, tendría origen en la ley. Pero en definitiva, lo que el código admite, o lo que los autores admiten, es que esta clasificación siempre tiende a ser problemática, porque son clasificaciones también objetables. Hablar de la obligación creada por imperio de la ley. No nos dice mucho eso. ¿Qué es lo que concluyen los autores? La tendencia más moderna en cuanto a las clasificaciones de la causa fuente es adoptar una posición genérica. No es la ley o la voluntad, sino cualquier hecho, y esto van a ver que yo insisto, cualquier hecho al que el ordenamiento le asigna fuerza creadora de obligaciones. Y por eso les marqué en la filmina, que me interesa que lo tengan y la estudien, algunas de esas causas fuentes están nominadas, insisto, específicamente reguladas, y otras están distribuidas por todo el código. Ustedes, algunas las van a estudiar en la segunda parte de la materia, cuando vean la última unidad de fuentes. ¿Sí? Ustedes van a ver el contrato, pero también van a ver el enriquecimiento sin causa, van a ver la declaración unilateral de la voluntad, van a ver el ejercicio abusivo de los derechos, van a ver la gestión de negocios. Están por todo el ordenamiento jurídico. Hechos, sucesos, fenómenos que tienen la aptitud de generar obligaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la tendencia moderna? No enroscarse demasiado, digámoslo claramente, con las clasificaciones, y solamente a lo sumo reparar en que algunas están nominadas y otras son innominadas. Pero lo importante que ustedes entiendan es el concepto de causa-fuente. El artículo 726, que reproduce lo que decía Vélez en el 499, no tienen por qué saberse números de artículos, lo que hace es regular lo que se llama el principio de necesidad de causa-fuente. Toda obligación se deriva siempre de un hecho jurídico al que el ordenamiento le asigna el efecto de generar esa obligación. Por eso siempre pensamos que no hay obligación sin causa. La obligación no se presume que Juan le debe 1.000 pesos a Diego, pero si no está discutido que existe una obligación, sí presumimos que esa obligación tiene una fuente legítima, ha nacido de una fuente legítima, salvo que alguien demuestre que esa fuente no es legítima, es decir, salvo que se demuestre lo contrario. Esa es la regla que ustedes van a ver en el artículo 727, a ver si tengo un código por acá, y veo la redacción, porque no me la acuerdo de memoria. La existencia de la obligación no se presume. Lo dice explícito. La interpretación respecto a la existencia y extensión de la obligación es restrictiva. Probada la obligación, se presume que nace de una fuente legítima, mientras no se acredite lo contrario. Exactamente eso. Entonces, se presume que esa obligación tiene una fuente legítima. El que quiere controvertir la legitimidad de esa fuente, por supuesto, deberá discutirlo. Como ocurriría, por ejemplo, invocando la nulidad del acto jurídico en el cual nace esa obligación. Ahí se estaría controvirtiendo la legitimidad, la licitud, la validez, o mejor dicho, la eficacia de ese acto. En cuanto, y con esto, me gustaría pasar a las dudas, porque en realidad quedan 15 minutos y vi algunas manos levantadas. Yo no, a ver, voy a intentar poner los nombres, porque te llamé Renzo, pero no sé si sos Renzo, que habías escrito. Espérenme. Participantes. No, chat. ¿Quién había levantado la mano a alguien y yo le dije, tomá nota de la pregunta? Se me fueron las camaritas. Ahí está, ahí te veo. Contame, si querés abrir el micrófono. Sí, es una duda de aquel momento. Cuando estabas hablando de las obligaciones, yo en la clase plenaria le pregunté al doctor Lustanó acerca de obligación sobrevenida, y vos lo mencionaste en un momento, por ahí no es el término puntual porque
él me lo corrigió y me dijo que nunca lo había escuchado, el término directamente Obligación sobre... Pará, sobrevenida. Y ¿por qué yo hice no la sé si palabra en un correcta? momento estabas hablando de obligación y dijiste sobrevenida y me acordé, porque yo lo leí y se lo pregunté porque quería saber si subrogación encajaba en la obligación sobrevenida y no sé si es con ese término y quiero saber bien cómo es. Sobrevenida, no, no se me ocurre a qué te estás refiriendo. Habría que ver en dónde lo leíste y por qué te surge la duda. Lo que hablamos de sobrevenido es cuando hablamos de... Espérate, quiero ver si tengo... Ustedes están viendo todavía... Sé que se van a reír porque parezco una persona que no sabe usar la computadora. Están viendo todavía las filminas, ¿no? Ustedes no estoy yendo para atrás. Les pido perdón que hago estas preguntas de... Ustedes ya están viendo. Pero quiero asegurarme de que están viendo en pantalla las filminas. Acá. Pero, objeto. Perfecto, acá. Cuando hablamos de la determinación, hablamos de que los sujetos tienen... No, esto es de los sujetos. Esta determinación de los requisitos para ser sujetos, hablamos de, no sé si a eso te referís, de la indeterminación, que es siempre tiene que ser transitoria, porque yo te había dicho, los sujetos tienen que estar determinados o ser determinables en algún momento posterior. Lo que no puede haber es indeterminación absoluta, y por lo tanto siempre toda la indeterminación de los sujetos es transitoria. En algún momento sabemos quién debe y a quién es debido. Pero esa indeterminación transitoria puede ser originaria o puede ser sobrevenida, ¿sí? Ese quizás sería el supuesto, donde hay algunos, yo hay ejemplos que trato de no dar porque si no estoy todo el tiempo aclarando, esto lo van a ver después, esto lo van a ver después, y los elementos de la obligación no es que ustedes necesiten saber, quiero decir, sí, necesitan saber todo, pero no quiero que los vinculen con casos de laboratorio complejos que se vinculan con institutos que van a estudiar en unas clases más adelante. Pero sí, lo importante sí, que sepan que esa indeterminación de no saber momentáneamente quién es el deudor o quién es el acreedor, o nace desde el vamos, o puede ocurrir esa indeterminación transitoria de manera posterior. Bastaría digamos, esa definición. Lo que pasa es que no lo veo vinculado a lo que vos decís que podría ser con la subrogación. Me habías mencionado la subrogación. Estoy tratando de ver dónde podés haber leído ese término, Sí, pero no se me no, ocurre. te explico, porque yo tengo una amiga que ya dio obligaciones y ella lo resumió todo y yo antes de comprarme lo de Pizarro y Vallespino se lo pedí para ir leyendo y tener Ir una leyendo, noción bien. y ella había puesto obligación sobrevenida. Entonces yo a priori lo leí así y dije, Sí, pues sí, esto puedo sí. poner subrogación, No, caso a mí me casero. parece, no. Ahí te diría eso, tachalo y andate al libro porque esa parte del resumen te va a generar más confusión que ayuda. No, ahí capaz ella escuchó algo mal y porque me surge ponerte seguramente la misma cara que puso el doctor Lustonó de no sé qué habrá querido decir. No es un concepto que vas a escribir nunca en un examen de obligaciones o si te toca dar clase el día de mañana, no lo vas a mencionar. Obligaciones sobreviniendo, no sé a qué se puede referir. Así que te diría que no lo dejes al margen. Quizás, insisto, pudo estar refiriéndose al carácter sobreviniente de la indeterminación transitoria de los sujetos. Pero no me suena. ¿No? Habría que ver si... No, habría que ver el resumen, por supuesto, no nos vamos a poner a ver el resumen de tu amiga, pobre, pero no sé, la de la pluralidad también puede ser la pluralidad de sujetos sobrevinientes, quizás es eso, anotó que Carlos le debe a Diego 1.000 pesos, pero Diego muere y lo heredan 3 hijos, bueno, ahí tenés lo que nació siendo una singularidad en uno y otro polo, se transforma en una obligación de sujeto plural de manera sobreviniente, ¿sí? Sí, sí, Eso pero no es justo una eso. obligación sobreviniente. La sobreviniente es un adjetivo que nunca modula ni se predica respecto del término obligación. Así que te diría que la categoría obligación sobreviniente tipo, la borras del resumen. ¿Alguien tiene alguna Gracias. otra? No, ¿por qué? A ver, acá tengo la lista, esto quería. Candela, Diego, Florencia, Guillermo, Jimena. Somos muy poquitos. Caramba, voy a sacar una foto de esto. Así después sí. Doctor Lusto no. Toma lista. ¿Alguien tiene alguna inquietud, duda? Las filminas que están viendo ya están cargadas, creo que el PDF, están en formato PDF en el campus. Ténganlas a mano a la hora de estudiar, porque les puede ayudar a que lo que en principio son conceptos muy abstractos, tampoco son muy complejos,
les resulte un poquito más amigable. Estoy viendo, a ver si de las filminas algunas... Bueno, esto es importante. Estos varios exámenes que tomamos se confundieron, ¿sí? ¿Las obligaciones naturales existen? No, respondan no inmediatamente. No existen las obligaciones naturales. Como no hay vínculo, no hay elemento, falta un elemento esencial, no hay deuda, no hay crédito, no hay poder de agresión. Solo hay una razón por la cual la ley reconoce que una atribución patrimonial puede quedar en el patrimonio del sujeto que la recibe, nada más. ¿Sí? Esto se vincula con la teoría del enriquecimiento sin causa. No puede esta persona decir, ah, pero vos te enriqueciste sin causa y esta caja me la tenés que devolver. No, no te la tengo que devolver porque la ley reconoce una razón, un motivo, una causa de atribución patrimonial y me lo permite quedar sin que lo puedas repetir. Por eso a veces el gráfico, esta pequeña imagen puede servir como ejemplo para graficarse, ¿sí? Esto es importante. Recuerden los ejemplos, los elementos, distingan la causa, esto es importante. Recuerden distinguir el concepto de causa y cuál es el que interesa como elemento de las obligaciones, ¿sí? Si a ustedes se les ocurre algún ejemplo de causa-fuente, el contrato, el hecho ilícito, y van a ver en los libros, insisto, otros ejemplos más innominados, la gestión de negocio, enriquecimiento sin causa, etcétera, etcétera, que no están previstos quizás con una regulación integral, pero están a lo largo de todo el código. A ver si hay alguno en el chat, alguna preguntita. No, no. La patrimonialidad del interés, estoy mirando el código. Ustedes, yo claro lo de Civil 1, ustedes estudiaron en Civil 1 causa fuente, causa fin y causa motivo, ¿no? Pues yo estoy haciendo referencia a Civil, bien, veo algunos que asienten, otros miran con cara de, señor, ¿de qué está hablando? Bueno, voy a tomar unas cabezas que suben y bajan como una solución positiva. Si ustedes, esto del Civil 1 seguramente estudiaron, cuando vieron, y con esto cerramos, ya si no hay dudas, no podemos ir terminando, cuando ustedes estudian todo el debate del causalismo, neocausalismo y las posiciones eclécticas, la orientación del Código Civil, esto insisto, hacia la teoría del acto jurídico, la doctrina que asume el código es de alguna manera la posición dualista, la llamada sincrética, que aglutina los aspectos objetivos y los aspectos subjetivos de la causa fin. ¿Sí? Esto está plasmado en el artículo 281. La causa fin, en un sentido objetivo, es el propósito recíproco y común de ambas partes, que en general es propio y abstracto y genérico y se repite en cada categoría de negocios. En una compraventa, como les dije, para uno quiere recibir la plata y el otro quiere recibir la cosa. Ese fin es igual en todas las compraventas. Cuando compras un Jorgelín glaseado, una Habana, cuando te compras un café o cuando compras una propiedad, una unidad funcional en un edificio. Uno quiere la plata, el otro quiere el producto. En cambio, a veces interesa de esa causa fin el aspecto subjetivo, es la finalidad concreta y específica, el móvil, el deseo de cada uno de esos otorgantes del acto, que para que sean relevantes para el ordenamiento jurídico se tiene que cumplir lo que dice el artículo 281, es decir, y dice, integran la causa, estoy haciendo memoria, pero integran la causa los motivos que exteriorizan los otorgantes, siempre que sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa. Es decir, no sé, si en un testamento una persona o una donación dice quiero donar este bien a esta persona porque por estas razones que me movilizan para hacer este acto, etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan esas circunstancias, puede que esa manifestación, esa voluntad, tenga alguna relevancia el día de mañana para resolver un conflicto sobre, por ejemplo, la eficacia o la validez de ese acto jurídico. Por eso el 281 un poco aprehende con H las dos, la causa fin y la causa motivo o causa fin subjetiva, ¿sí? Las aglomera, aunque les establece ciertos requisitos puntuales. Insisto, y ya soy tan reiterativo que me estoy yendo de mambo de la cantidad de veces que lo dije, causa fin en sus elementos objetivos o subjetivos, o causa fin y causa motivo, son elementos que tienen que ver con el acto jurídico, excede al derecho de las obligaciones, a nosotros nos interesa la causa fuente. Les reitero, ¿hay alguna duda o inquietud? Bueno, hoy es viernes, así que ya les tengo que decir que tengan buen fin de semana, seguramente sábado y domingo se van a pasar toda la tarde estudiando derecho a las obligaciones, me imagino. Cualquier duda yo les dejo acá en el chat.
mi correo en la medida que pueda, en la medida que tengo tiempo, fuera de hora, a la madrugada, donde sea. Les contesto la duda que tengan, lo que sea, los ayudo en lo que pueda, ¿sí? Reitero, buen fin de semana y nos vemos la próxima, seguramente la semana que viene. No sé qué clase me toca dar, pero nos veremos pronto. Chau a todos. Gracias, profe. Chao. Gracias, hasta luego.